Bienvenidos a un nuevo capítulo del programa Más Conocimiento de Campus TV y la Dirección de Investigación de la Universidad de Talca. Esta es la séptima temporada del programa Más Conocimiento. Como ustedes saben, la población mundial, y Chile no es una excepción, está envejeciendo. En nuestro país, alrededor del 16-17% de la población tiene sobre 60 años. En esta oportunidad vamos a conversar con la doctora Daniela Tumala de la Universidad de Chile, de la Facultad de Psicología de la Universidad de Chile. Ella nos conversará sobre los aspectos psicológicos de los adultos mayores, cómo se integran, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades para integrarse a la sociedad y en particular en estos tiempos de coronavirus. Si quieres saber más sobre la entrevista a la doctora Daniela Tumala, acompáñenos en Más Conocimiento. Hola, me presento. Mi nombre es Daniela Tumala, soy profesora asociada del Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Mi formación es como psicóloga clínica, tengo un doctorado en psicología y un magíster en antropología y desarrollo dentro de la misma Universidad de Chile. Mi área de especialización, mi área de trabajo es la psicología del envejecimiento y la vejez, conocida como psicogerontología también. Ahí me desempeño como psicoterapeuta, me dedico a la psicoterapia con personas mayores o sus familiares aquejados por problemas asociados al envejecimiento y la vejez. Y en el campo de la investigación, fundamentalmente me dedico al estudio de la salud mental y bienestar subjetivo en esa etapa de la vida, básicamente asociado a tres líneas: los afrontamientos saludables a las pérdidas que suelen acumularse en esta etapa de la vida, la identificación y caracterización de factores psicosociales de riesgo para el desarrollo de trastornos cognitivos durante la vejez y por último la integración social de la población mayor en nuestro país con las encuestas que hemos desarrollado en la Universidad de Chile en conjunto con CENAMA sobre inclusión y exclusión social de las personas mayores. Eso es básicamente a lo que me dedico. Les agradezco haberme escuchado. Gracias. Doctora Daniela Tumala, muchas gracias por aceptar la invitación de Campus TV a propósito de esta séptima temporada que estamos haciendo con investigadores de la red de universidades estatales que se dedican a la mesa de temática envejecimiento. Muchas gracias a usted, Iván, por la invitación. Encantada. Gracias. Bueno, para nuestros telespectadores, la doctora Tumala es psicóloga clínica, se dedica a la psicoterapia, es psicoterapeuta de adultos mayores y sus familias, es doctora en psicología y magíster en antropología y desarrollo. Es académica de la Escuela de Psicología de la Universidad de Chile, por el contexto de que es investigadora, ha participado en varios proyectos de investigación y publicaciones científicas, y es miembro de la Red Transdisciplinaria de Envejecimiento de la misma universidad, y es investigadora asociada de un proyecto de tipo FONDAP, el Centro Gerociencia, un destacado centro de investigación en envejecimiento. Y también ha contribuido a la instalación del campo clínico de la psicogerontología en nuestro país. Eso a modo de resumen para empezar a conversar sobre aspectos, voy a decir psicológicos, un concepto como muy amplio parece ser, en los adultos mayores. Daniela, así como para comenzar a conversar, ¿cuáles son, a tu juicio, los desafíos en salud mental que sean más propios de los adultos mayores? Yo diría, Iván, a ver, manteniendo la idea que los adultos mayores no es un grupo de personas. Si hay algo que caracteriza a las personas mayores es la heterogeneidad, la diversidad. Entonces, no podemos hablar de para todos los adultos mayores aplica exactamente lo mismo, pero una vez dicho eso, yo diría que si hay algo que suele presentarse más en la medida en que vamos envejeciendo, es que nos va tocando ajustarnos a una serie de cambios que muchas veces no son fáciles, algunos son bastante más difíciles,
y que suelen acumularse en la medida que envejecemos. Estoy hablando específicamente de las pérdidas que experimentamos en la medida que vamos envejeciendo. Todas las personas, a través de nuestro desarrollo, experimentamos ganancias y experimentamos pérdidas. ¿Ya? Hay una suerte como de balance entre ganancias y pérdidas. Pero con los años suele ocurrir que si bien hay ganancias en la vejez, suele acumularse también una mayor cantidad de pérdidas. ¿En qué sentido? Por ejemplo, la pérdida de salud o capacidad física. ¿Ya? La sensación de, para decirlo bien es fácil, que mi cuerpo ya no es el de antes. No me deja hacer lo mismo que antes, no puedo comer lo mismo de antes, no tengo la misma agilidad de antes, etc. Por muy saludable que uno pueda mantenerse en la vejez, de todas maneras hay cambios en comparación con un organismo más joven. Ese es uno de los desafíos a los que tenemos que ajustarnos. Otro es la muerte de los seres queridos. Se nos puede morir a alguien cercano a cualquier edad, ¿no es cierto? Pero en la vejez suele darse eso con mayor frecuencia. Yo he tenido, no sé, más de algún paciente o persona adulta mayor que conozco me ha dicho, oye, a mí se me han muerto todos los amigos, se me han muerto las personas cercanas. Es decir, la muerte de seres queridos pasa a ser algo más frecuente en la vejez. Un tercer desafío importante en esa línea es el cambio, Iván, de las relaciones afectivas significativas. ¿Qué quiero decir con esto? Podemos tener las mismas relaciones de siempre, pero empiezan a haber algunos cambios que se nos hacen más difíciles. Por ejemplo, los nietos que antes venían y pasaban todo el domingo conmigo, ¿no es cierto? Y me acompañaban porque tenían 4 o 5 años, yo podía chochar con ellos, ahora resulta que tienen una fiesta, o tienen que estudiar en la universidad. Entonces, tienen pololo, polola. El polola pasó a ser harto más entretenido que los abuelos, entonces la relación cambia, la necesidad de cada uno es distinta. O por ejemplo, algo que suele pasar, me ha tocado también, tanto en el campo de la investigación como en la clínica, conocer muchas experiencias. Una persona mayor, por ejemplo, que me decía, yo estoy casado con la mujer de toda mi vida, llevo más de 50 años de matrimonio, pero ella ahora tiene Alzheimer. No. Entonces, claro, la relación cambió. Y hay que ajustarse a ese nuevo escenario. Llevamos solamente 3. Hay otro más que hemos también encontrado en nuestras investigaciones. El cambio en la integración social de las personas mayores. El cambio en ese ámbito, es decir, ya sentir que uno no ocupa el mismo lugar social de antes. Ahí entra, por ejemplo, la jubilación cuando no es deseada. Cuando me obligan a jubilar, cuando yo quiero jubilar y jubilo, es otra experiencia. Pero cuando me obligan a jubilar, o porque yo he tenido gente que me dice, Daniela, yo sé, voy a cumplir 60 y me van a echar. Y de hecho así fue. ¿Ya? Sí. O por ejemplo, personas que no les dan un crédito en el banco simplemente por la edad que tienen, y son de alguna forma objeto de discriminación por viejismo, ¿no? Ese conjunto de estereotipos negativos asociados a la edad y que se traduce en actos discriminatorios. Otro ajuste que tenemos que hacer en la medida que envejecemos. Perdona que me interrumpa. Sí. Cuando estos ajustes que van ocurriendo con la edad, hay gente que se ajusta, se adapta mejor que otras, supongo, ¿verdad? Sí. Pero desde el punto de vista, y voy a entrar en el terreno, voy a llamarle psicológico, ¿qué sensaciones, qué sentimientos le provoca al adulto mayor? Mira, hay algo bien interesante. Supongo que cuando le cuesta adaptarse no son sentimientos de felicidad. No son para nada. De hecho, uno podría decir que todos estos desafíos o pérdidas que yo te he estado mencionando, entre otras, implican siempre un proceso de duelo. La pérdida es el cambio que ocurrió, y lo que a mí me pasa, mi experiencia de haber tenido que dejar de trabajar sin haber querido dejar de trabajar, o mi experiencia de que mi pareja esté con Alzheimer, todo eso también implica un duelo. Un duelo no es solamente cuando se muere alguien. El duelo es la experiencia psicológica frente a una situación que alguien considera una pérdida, ¿ya? Entonces, ese proceso de duelo, aquí hay algo re interesante que quiero destacar, porque si no vamos a pensar aquí que todo es negro y todo es terrible. Yeah. Las personas adultas mayores, contrariamente a lo que la mayoría de la gente cree, tienen bastantes recursos psicológicos para ajustarse y adaptarse saludablemente a estos cambios. Y uno puede ver, por ejemplo, una investigación que acabamos de terminar, que en la vejez las personas suelen acumular una gran cantidad de pérdidas. Sin embargo, la intensidad con que son experimentadas estas pérdidas no es tan alta. Hay algo que ellos logran hacer, las personas mayores, para adaptarse bien. Ahora, perdón, no todos, ¿ah?
Uno encuentra Sí, no, depresión, reacciones de ansiedad, pero por supuesto, porque somos todos distintos. Pero uno diría como que en general las personas mayores lo pasan pésimo y la vejez es lo peor que te puede pasar porque vas a perderlo todo. No es tan así. De hecho, seguramente te ha tocado algún entrevistado que te hable de la paradoja del envejecimiento. Se ha descrito que, curiosamente, en una etapa de la vida donde uno tiende a acumular más dificultades o pérdidas, las personas mayores suelen mantener un nivel de satisfacción con la vida bastante bueno y a veces hasta mejora. Entonces, esto como que no cuadra, ¿no? No cuadra. Y eso da cuenta de la capacidad que las personas mayores tienen para ajustarse saludablemente a estos cambios. Y ese ajuste, si tú lo comparas con un adulto joven, para no decir un niño, no, un adulto, Sí, adulto mayor versus adulto joven sí, o adulto, para no tampoco pensar que alguien de 25, que es un adulto joven, no, alguien de 40, 30 y tantos, 40, si pusiéramos la equivalencia de pérdida, ya la equivalencia de pérdida, como promedio también, dentro de la heterogeneidad de ambos grupos, sí, lógico. ¿sí? El promedio, el adulto mayor como grupo se adapta mejor que este otro grupo, que el grupo más joven. Yo creo que eso daría para una investigación, para Ya. poder responderte eso con propiedad. Pero si yo recojo lo que hasta acá he venido investigando, lo que señala la literatura y mi experiencia clínica, yo diría que nos vamos a encontrar una gran diversidad. Van a haber personas jóvenes con mayor capacidad de adaptación que en gente mayor y al revés, ¿ya? Pero si uno quisiera sacar una idea más global, yo diría que algo debe ayudar tener varios años de entrenamiento en enfrentar dificultades. Ya. De alguna manera desarrollar una musculatura de paciencia, una musculatura de tolerancia y de ajuste, ya es lo que vamos entrenando, si vamos aprendiendo a adaptarnos, ¿no? El desarrollo es un aprendizaje constante a lo largo de nuestra vida. Y además yo creo que hay otro elemento que entra en juego, que es la diferencia que hacemos en psicología entre los eventos normativos y los no normativos. ¿Qué quiero decir con esto en castellano? Sí, por favor. Lo que es esperable para una etapa de la vida y lo que no es esperable. Ya. Que una persona se case, por ejemplo, o encuentre una pareja con la que quiere armar una vida a los 25 años y a los 2 años su pareja se muere, es como que no es esperable para esa edad. Por lo tanto, podría tener un impacto más importante que enviudar a los 80 o 90 años. Pero, ojo, eso no significa que enviudar a los 80 o 90 años no pueda ser tremendamente duro para la persona que perdió más que mal a lo mejor a la pareja toda la vida. Entonces, no significa que no sea difícil, pero uno podría pensar que las crisis o los eventos no normativos son más complejos, más difíciles de absorber que los normativos. Tienes menos modelos, además. Es decir, tú enviudas a los 80 y puedes tener un montón de amigas viudas también, pero en viuda, y con las que te puedes acompañar, que te pueden entender, con las que puedes compartir tu experiencia, etc. En viuda a los 25 no es tan fácil encontrarse con tanta gente, es lo mismo, exacto. Y el apoyo social, el sentir que uno no es la única persona que está viviendo algo, que puede compartir con otros, nutrirse la experiencia de otros, son factores de apoyo que son importantes. Es cierto. En los adultos mayores, el factor demencia por una parte y por otro lado, sé que es absolutamente distinto, pero para ponerlo ahí en la mesa para la conversa, la depresión, eventualmente suicidio, y un poco lo estoy también asociando con los tiempos actuales, que este confinamiento, ¿cómo ayuda este confinamiento? Voy a decirlo, sé que eran como 2 o 3 preguntas ahí en el medio, pero no, tal vez separémoslas para no complicar la vida. Demencia en el adulto mayor, ¿con qué frecuencia se presenta? ¿Es complicado? ¿Es reversible? ¿Es irreversible? Un poco por allí, ¿no? La demencia es uno de los trastornos en salud mental relevantes en la vejez. ¿Qué significa una demencia? Significa que la persona ha perdido la capacidad de poder, sus capacidades cognitivas. Ha tenido un déficit, un deterioro en sus capacidades cognitivas que lo hacen ser dependiente de otras personas. Dicho nuevamente en castellano, la persona ya no puede razonar por sí misma, se le olvidan todas las cosas, no puede planificar, no puede estar sola porque se le queda el gas prendido, porque no sabe quién es, porque se pierde.
y eso llega a un nivel tal que la persona requiere del apoyo de otros, pierde su autonomía, ¿ya? Ahí estamos hablando de un deterioro cognitivo significativo, de un trastorno cognitivo en realidad significativo, y que puede constituirse como una demencia. Desgraciadamente, la mayoría de las demencias, salvo que haya una cuestión, digamos, por algún evento en particular, o un abuso de un medicamento que genere un estado confusional o algo así, cuando hablamos de demencia, estamos hablando de un trastorno neurodegenerativo que desgraciadamente es irreversible, ¿ya? Ahora, ser viejo no es sinónimo de ser demente, ¿ya? La vejez no es una enfermedad, es una etapa más de la vida, que hay cambios que implican deterioro en nuestro cuerpo y hay otros cambios que no necesariamente a nivel psicológico y social no necesariamente son deterioro, pueden haber hasta crecimiento y ganancia. Entonces, la vejez no es una enfermedad, es una etapa de nuestro organismo. La demencia es una enfermedad, ¿ya? Sí, ser viejo no es sinónimo de tener una demencia. La demencia, es cierto, aumenta la chance de demencia en la medida que envejecemos, y en la medida en que envejecemos mucho en etapas más avanzadas, esa chance aumenta aún mucho más. Pero no es lo mismo ser viejo que tener una demencia. No necesariamente, y tenemos que hacer todo lo posible, lo que no sabemos todavía las causas de la demencia. En Gero estamos, y junto con muchos equipos de investigación alrededor del mundo, tratando de ver factores de riesgo para poder prevenir que a una persona le dé una demencia o desarrolle una demencia, que es un fenómeno altamente complejo, multicausado. Hay muchas causas que tienen que ver con que alguien haga o no haga una demencia, finalmente. Si algunos factores de riesgo que se han visto los podemos desde ahora empezar a considerar, bueno, hay una buena chance también de cuidarnos más. Nuestra alimentación, mantenernos cognitivamente activos, vinculados, tener redes sociales, mantener una buena salud física, todo eso nos ayuda a poder contribuir en la prevención. ¿Que nos asegura que no nos dé? No, no nos asegura que no nos dé, pero es algo que sí está en nuestras manos poder hacer. A propósito de demencia, ¿qué porcentaje aproximado ocupa la enfermedad de Alzheimer en ese grupo de enfermedades de la demencia? Yo diría que es la más típica. Es decir, cuando uno habla de demencia, y aprovecho de decir, ya no se habla en este campo de demencia senil, ¿ya? La demencia es una patología que aumenta su chance en la medida en que las personas van envejeciendo, y hay demencias tipo algo, es decir, que están de alguna manera caracterizadas básicamente por ciertos, digamos, fenómenos versus otros. La demencia tipo Alzheimer tiene ciertas características y es la más frecuente, es la más común, ¿ya? También hay demencias vasculares y otro tipo de demencias, y a veces se tienden a combinar algunas, pero la más común es la del tipo Alzheimer, por eso la gente habla de me va a dar Alzheimer o no me va a dar Alzheimer, porque es la más común de todas. Sí. Y otro aspecto que uno lo asocia con la psicología, ¿no? Sí. Y yo estoy de conductor, de entrevistador, pensando en, uno, porque no soy especialista, pero además pues estoy pensando en el telespectador. La depresión, ¿ya? Me estoy imaginando un adulto mayor, porque el adulto mayor puede estar en distintas condiciones, ¿verdad? Distintas condiciones de salud, distintas condiciones socioeconómicas, el espectro es amplio. Pero voy a decirlo como en el promedio, la posibilidad de que un adulto mayor sufra depresión. Entiendo que hay depresiones también en los jóvenes, ¿verdad? Pero sí. El adulto mayor... no poca. Ya. El adulto mayor, ¿con qué frecuencia? Y voy a decir, ¿y con cuáles son las causas más importantes para que un adulto mayor llegue a desarrollar una depresión? ¿Y si es reversible? Bueno, a diferencia de la enfermedad neurodegenerativa, la depresión, hay una buena noticia con la depresión. Ya, la depresión tiene tratamiento. ¿Ya? La depresión puede tratarse, las personas pueden sentirse mejor. Ya. Si usted está con una depresión, puede recibir ayuda y puede sentirse mejor. Ese es un primer punto que hay que dejar bien claro, ¿ya? Ser viejo y estar deprimido tampoco tienen que ir de la mano. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas veces en que la depresión pasa, como diríamos en buen chileno, pasa colá, ¿ya? Y uno no se da cuenta que ese adulto mayor está deprimido porque como está apático, sin ganas de nada, nada le interesa, no quiere estar con nadie, uno dice, tú estás viejo, po. Si así son los viejos,
y resulta que no, que lo más probable es que pueda haber ahí una depresión que no se ha diagnosticado, ¿ya? Ahora, no hay mayores evidencias que en la vejez haya más depresión que en otras etapas de la vida. Yo creo que hacer epidemiología en depresión no es fácil, y menos en adultos mayores. Primero porque la palabra depresión tapa mucho, se meten distintas cosas ahí. Segundo, el tema de las muestras, el tema del seguimiento, la mezcla, la interacción entre lo anímico y los medicamentos y otras patologías en los adultos mayores hacen que contar no sea tan fácil. Pero aún así la literatura no señala que la vejez sea una etapa donde predomine la depresión versus otras etapas de la vida. No, eso no está indicado prácticamente. Es decir, hay cierta discusión, pero hay mucha literatura que señala que no hay evidencias claras. Por lo tanto, no podemos sacar una conclusión redonda de la depresión, la gente se deprime más o menos que en otras etapas. Ese es un primer punto. Lo que ya igual dice algo, porque si fuera tan fuerte, a lo mejor lo tendríamos más claro. Lo segundo es que hablemos de cuándo sí hay depresión. La depresión en la adultez mayor puede deberse, igual que en otras etapas de la vida, a múltiples factores, ¿ya? Pero uno de los factores tiene que ver con estos desafíos que yo te hablaba al comienzo. Nos toca vivir ciertas experiencias en la medida que envejecemos, experiencias, estamos a hablar de la parte difícil de la vida, ¿no? Experiencias que tienen que ver con duelos de distinto tipo. Ya hablábamos el cambio en el cuerpo, las enfermedades, la muerte de seres queridos, pérdida de las relaciones importantes, pérdida de condiciones materiales, pérdida de integración social, en fin. Y hay personas que pueden procesar eso de mejor forma que otras. A veces eso puede costar más y puede contribuir a que se gatille una depresión. La buena noticia, como dije al comienzo, es que eso es tratable. Y aquí yo quiero aprovechar de decir algo, ya que esto también va para los medios. La gente, cuando me pregunta, me dicen, ¿tú eres psicóloga de adultos mayores? Sí, le digo yo. Me quedan mirando así como, ¿y los viejos cambian? Pues claro, o sea, ¿tiene sentido que alguien mayor vaya a terapia? Porque está esta idea de, hasta uno lo usa, ¿no? O sea, yo misma me he visto diciendo, no, a mi edad no me pidan que cambie esto. La verdad es que eso es una patudez nomás, porque las personas pueden cambiar o no cambiar y eso no tiene que ver con la edad. Yo he tenido personas mayores de más de 80 años, más de 90. En psicoterapia. En psicoterapia y con cambio. Y no son rarezas. Contrariamente a lo que cualquiera podría pensar. No. Las personas pueden cambiar o no cambiar por 20.000 factores. La edad no es ningún factor tan relevante. Así que la psicoterapia y la posibilidad de sentirse mejor está ahí independientemente de la edad que uno tenga. Esto de, ya estoy viejo, ya no tiene sentido, a mi edad para qué, si esto no... Eso, borrémoslo, porque no ayuda para nada. Y la evidencia muestra lo contrario. Es un prejuicio pensar que la psicoterapia y las posibilidades de cambio en la vejez están cerradas. No, para nada. No están más cerradas, ¿no? Y así ese que adulto la buena mayor, noticia también. qué bueno, qué bueno. Y ese adulto mayor que se somete a psicoterapia, lo más probable, me imagino, es que va a tener un mejor pasar, un mejor vivir, una mejor situación psicológica post-tratamiento, ¿ya? Exacto. Una buena noticia. ¿Sí? Hay una situación que me gustaría abordar antes que realicemos una pausa, es que en nuestro país, que es un país donde hay ricos, donde hay de una clase media y hay pobres, y hay adultos mayores en todas las clases sociales. ¿Cómo ves, qué conocimiento tienes tú de la situación de los adultos mayores desde el punto de vista psicológico en estas distintas situaciones? Yo me imagino que en uno de los grupos lo pasan más mal que en otros. ¿O estoy equivocado? Sí, yo creo que las condiciones de vulnerabilidad social pueden echarle a perder la vida a cualquiera, independientemente de la edad que se tenga. Miremos nomás lo que está pasando ahora con la pandemia. Se le pide a las personas que hagan confinamiento, que estén, digamos, en aislamiento social. Y no es lo mismo hacer aislamiento social en Las Condes, en un departamento de 120, 140 metros cuadrados, donde pido por delivery lo que necesito y me llega cuando yo quiero, que hacerlo en un lugar donde apenas cabemos en la casa, con un montón de incomodidades y dificultades para acceder a bienes básicos. Entonces, eso ya marca una diferencia en la experiencia de
de un sector u otro independientemente de la edad que se tiene. Si uno además es adulto mayor, requiere medicamentos, requiere una serie de apoyos y de servicios a los que a lo mejor se va a ver la persona muy dificultad de acceder, ¿ya? Obviamente la situación se pone más compleja y más grave. Ahora, no es el único factor, por suerte, que determina cuán feliz o no feliz es una persona. Los economistas hace mucho rato que muestran que una vez superada o ganada o satisfecha las necesidades más básicas, en psicología se habla de la pirámide de satisfacciones, después mucha más plata no te cambia mucho la satisfacción con la vida. No, sí. Y esto ahí que es entendible, o sea, cuando tú estás en una situación precaria o de mucha dificultad, no tienes lo básico, alimentación, techo, cuidados de salud fundamentales, es lógico que eso sea lo primario, lo que más necesitas, y haya mucha angustia si eso no está. Pero adquirida, satisfecha las necesidades básicas de una persona, ahí tener mucha más plata o menos plata no necesariamente va a ser mucho más feliz a alguien que tenga un poco menos. Porque entran en juego otro tipo de necesidades que no tienen que ver estrictamente con la plata. Por ejemplo, uno de los temas que yo he visto, y que lo he visto con gente que tiene más plata también, es ¿para qué sigo acá? ¿Para qué me levanto? Mira. ¿Para qué? Soy un cacho para mi familia. Eso yo lo he escuchado en personas que tienen dinero y gente que no tiene dinero. El tema del sentido, el tema de vamos a vivir mucho más, esa es una cosa, y otra es ¿para qué? Ese es uno de los tremendos desafíos que tiene la vejez. Efectivamente, como tú dices, a propósito, si bien es cierto no lo dije en la introducción, pero sí, estamos viendo mucho más. Si uno lo proyecta mucho en el tiempo hacia atrás, es muchos más años, y por lo tanto vas a tener muchos más pacientes, porque me refiero en el sentido de que eres clínica de geriatría. Entonces, esto de la frase sí, puedo decir frase, de que el dinero ayuda, pero no tanto, o sea, no lo es todo, es una verdad. Cuando tienes lo básico satisfecho. Sí, a eso me refiero, sí. Claro. Esa observación es fundamental para la afirmación. Cuando tienes lo básico, si no está eso, si eso no está satisfecho, no, mal, definitivamente mal, ¿verdad? Daniela, vamos a hacer una breve pausa y le digo a nuestros telespectadores que no se esperen. Vamos a hacer una pausa de este primer bloque y vamos a reencontrarnos nuevamente con la doctora Daniela Tumala, que estamos conversando sobre adultos mayores, aspectos psicológicos de esta etapa de la vida. ¿Ya? No se esperan. Estimados telespectadores, estamos regresando al segundo bloque. Estamos conversando con la doctora Daniela Tumala. Ella es profesora asociada de la Escuela de Psicología de la Universidad de Chile, es clínica en psicogerontología y además es investigadora del Centro de Gerociencia, un centro muy importante en envejecimiento en nuestro país. Daniela, vamos a seguir conversando sobre adultos mayores, psicología, y en ese contexto me gustaría que nos dijera cómo la sociedad ve a los adultos mayores, entendiendo que, si mi memoria no me engaña, sobre 60 años, en estos tiempos en Chile hay del orden del 16% de adultos mayores, aproximadamente. Un poquito más, pero por allí, ¿verdad? Sí. ¿Cómo ve la sociedad a los adultos mayores? A ver, lo primero que voy a decir, Iván, es que los ve poco. Los ve poco, mira. Los ve poco, porque no queremos ver la vejez. No nos gusta. Ya. Vivimos una sociedad que podríamos llamar gerontofóbica. Ah. Pero si hasta para venderte un chocolate te dicen que es anti-aging. Entonces, vemos poco la vejez y desgraciadamente cuando la vemos es cuando aparece como la versión más desastrosa o negativa. Por ejemplo, el otro día me entrevistaba una periodista por esto de la pandemia
¿Y qué hacen los adultos mayores, etcétera? Que yo les dije, mira, las personas mayores son personas que también tienen recursos psicológicos. Y no solo eso, ellos han vivido experiencias de dificultades en este país y en nuestra historia. Ustedes saben que el año 50 y algo hubo también una epidemia tremenda en este país donde murió mucha gente. Son personas que han pasado más experiencias que nosotros y ahí están, han llegado a la edad que tienen. Y habría que preguntarles un montón de cosas también. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo manejan las dificultades? Podríamos aprender muchas cosas de las personas mayores. No digo que de todas, pero de muchas, ¿no? Ojo, yo no estoy idealizando la vejez. La vejez es una etapa más de la vida. Lo que estoy poniendo el acento es que solo la relevamos y la mostramos frente a las situaciones de desastre. Entonces lo que aparecen son las personas mayores, y aquí quiero ser bien clara, esta idea del adulto mayor como un objeto de cuidado. Yeah. Y no como un sujeto de derechos y que además también puede cuidar. Y que también tiene mucho que decir. Yo le decía a la periodista, pónganle el micrófono también a los viejos, no solo a los geriatras que hablen de los viejos, los psicólogos que hablan de los viejos, los investigadores que hablan de los viejos, todos hablamos de los viejos. ¿Y cuánto le preguntan a los mismos viejos? Eso denota cómo miramos la vejez y que no nos damos cuenta de que la vemos como una etapa de la vida donde nos transformamos en un objeto y donde poco y nada podemos sacar de ahí. Tenemos una visión estereotipada y negativa de la vejez donde solo vemos lo negativo. Y cuando uno ve solo lo negativo y además esa visión es estereotipada, ¿qué quiero decir con eso? Que la generalizo a todas las personas por la edad que tienen, empiezo a tratarlas de una manera distinta. Cuando yo trato a alguien de una manera distinta, simplemente por un atributo que yo estoy generalizando, es decir, yo trato a alguien como un niño porque es un viejito, estoy discriminando. Eso es un acto discriminatorio, y la discriminación es una forma de violencia. Ojo, infantilizar a los adultos mayores, la gente lo dice, son como niños, ¿ya? Infantilizar a un adulto mayor es un acto discriminatorio. Ahora, no lo hacemos porque seamos malos. Todos somos malos y queremos tratar mal a las personas mayores. No, es porque no nos damos cuenta que tenemos una visión limitada de la vejez, parcializada, donde solo vemos el declive y el deterioro, y no vemos a la persona en su conjunto. Daniela, a propósito de esta discriminación sí. de los adultos mayores, por cierto, hay adultos mayores jóvenes y adultos mayores muy mayores, ¿verdad? Esto de la tercera, cuarta edad, ¿verdad? Porque hay también un espectro de edad que es importante. ¿Ya? Pero la tecnología pilla a algunos mayores, a algunos más con más dificultad que a otros, y en una casa donde hay un computador, donde hay celulares de smartphone o celulares de los antiguos tipo ladrillo, ¿cómo debería la sociedad más joven, el hijo, los nietos, acompañar al adulto mayor allí? ¿Sabe, abuela, pásenmelo para acá, yo se lo arreglo y sígame. Así, hacérselo todo rápido y ahí está listo, ya. Pero no me moleste, digamos, una alternativa, porque por ahí está esa está. Esto ocurre. ¿Ah? Sí. Claro. Abuelo, ya, pásenmelo para acá, yo se lo arreglo y ya ahí lo tiene, ya listo. Pero el abuelo no aprendió nada. Por eso no, uno quedó afuera igual, ¿ya? Quedó afuera igual. ¿Cómo debería el más joven acompañar un poco a ese abuelo? Porque generalmente es el abuelo o el tío mayor, generalmente es intrafamiliar el tema ese. Sí. Yo creo que nos hace falta potenciar más las relaciones intergeneracionales, para ambos lados. Yeah. Porque es distinto ir a ayudarle al abuelo con el que tengo a lo mejor no mucho contacto, o solamente me contacto con él cuando el viejo necesita algo, cuando es un objeto de asistencia. Y me he perdido a lo mejor a ese abuelo en un montón de otras cosas y un montón de otras historias que tiene, y que nunca ha habido espacio o tiempo para conocer eso también. Es distinto ir a ayudarle con el celular en un caso o en otro caso, porque son relaciones distintas.
¿ya? Entonces, uno tiene más paciencia cuando uno siente más afinidad. Ahora, los lolos de ahora no tienen paciencia con nadie, forma parte de ser muy joven, tener poca paciencia, y bien nos hace a todas las personas desarrollar la paciencia, ¿no? Dicen que es la madre de todas las virtudes, ¿ya? Pero obviamente eso que tú señalas como un momento puntual, que es cuánto le ayudan o no, con cuánta paciencia le ayuda o no a un otro, tiene que ver mucho con la relación que tengo con ese otro. Si es una relación bidireccional, donde yo le aporto a mi abuelo y mi abuelo me aporta cosas a mí, porque conversamos de otras cosas, conversamos de otros temas, porque se le da importancia en la mesa también a lo que él diga, por la experiencia que tuvo, etcétera. Es una relación distinta, y en el marco de una relación distinta, estas cosas se pueden hacer más fáciles. Y Daniela, más o menos en esa misma línea, ¿cómo o qué políticas se podrían, o si es que hay algo ya caminando en ese sentido, cómo podríamos avanzar en la integración social de los adultos mayores? Porque cada vez vamos a tener más adultos mayores. Hoy tenemos 16, 17%, y más adelante vamos a tener 20 y tantos. Y más, sí. Entonces, uno de cada cuatro, perdón, bien digo, uno de cada cuatro van a andar adultos mayores allí, que ya han dejado de trabajar, y están caminando allí por la calle, están en las plazoletas, cuando se pueda salir, por cierto, ¿ya? Y hay que buscar formas de integración. ¿Qué sabes tú sobre qué esté haciendo, voy a decir, programas de gobierno, el Senama, u otras instancias sobre esta integración que debemos ir lográndola? Porque antes no era un problema, pero hoy va a ser un tema. Exacto, exacto. A ver, nosotros llevamos desde el año 2008 en la Universidad de Chile, en conjunto con el Senama, el Servicio Nacional del Adulto Mayor, venimos trabajando en las encuestas nacionales sobre inclusión y exclusión social de las personas mayores en Chile. Esas encuestas, los resultados están disponibles, por si acaso en la página web del Senama se pueden descargar, cualquiera lo puede hacer. Y ahí lo que nosotros planteamos primero es que la integración social es un fenómeno complejo. Nadie está totalmente integrado o totalmente excluido de la sociedad, ¿ya? Hay distintas dimensiones de la integración social y cada una requiere de políticas públicas, familiares y personales para desarrollarse. Un nivel es lo que tiene que ver con el acceso de las personas adultas mayores a las instituciones formales de la sociedad. ¿A qué me refiero con esto? El acceso a la salud, el acceso a la justicia, el acceso a la educación, ¿por qué no? El acceso a la institución formal. Tener, por ejemplo, recursos económicos para poder acceder a los servicios que hay y a los beneficios que pueden acceder las personas que tienen recursos. Ese es un nivel, ¿ya? Otro nivel tiene que ver con la disponibilidad que las personas mayores tienen o no de redes sociales y afectivas. La familia, las amistades, la comunidad, los vecinos, etc. Otro nivel que tiene que ver también con la inclusión o exclusión social son las imágenes sociales que hay respecto de la vejez. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cómo veamos la vejez, abrimos posibilidades de incluir a los viejos o les cerramos las puertas, ¿ya? Y por último, están todos los recursos personales y psicológicos de cada persona mayor para mantenerse integrada. La integración social requiere que nos incluyamos en cada una de esas dimensiones. Algunas de esas tienen más que ver con políticas públicas, por ejemplo, el acceso a la salud, el mejoramiento de las pensiones, etc. Y otras tienen que ver más con redes sociales y familiares, y otras con temas más personales, ¿ya? Lo que sí está, yo diría, claro, es que en ningún lugar del mundo las personas mayores logran estar integradas y con un buen nivel de bienestar solo por la política pública, o solo por la familia, o solo por sus propios recursos personales. Esta es una tarea de todos y todas, como hay que hablar ahora, ¿ya? Exactamente, sí. Daniela, en esta segunda parte de este bloque, quiero que nos vamos por unos minutos a la situación actual, la pandemia. Uh-huh. Y en este contexto de la pandemia por el virus SARS-CoV-2, a propósito de COVID, la enfermedad COVID-19,
Eh, ¿Cómo la pandemia crees tú que afecta a los adultos mayores? Entiendo que los adultos mayores están confinados, y voy a decir, más confinados que los un poco más jóvenes, ¿ya? Exacto, ¿Verdad? exacto. ¿Qué efecto puede tener este confinamiento en los adultos mayores? Adultos mayores que, me estoy imaginando, un adulto mayor, voy a decir promedio, ¿ya? Porque hay Sí, siempre, como decimos, están los extremos, está todo el espectro. es Pero un adulto verdad, mayor claro. promedio de, voy a inventar, 70 años, pero Sí, que no está maltratado por la salud, no está muy, exacto, solamente está la vejez y tal vez hipertenso, por decir algo, ¿ya? claro. Pero ayudaba en la casa, iba a comprar el pan, o iba a la vega, o caminaba alrededor de su parque, y había un parque cerca de la casa, caminaba por allí, se encontraba con amigos, etcétera. Jugaban al cacho, estoy recordando un poco a mi papá en esos tiempos, Sí, jugaban con amigos, jugaban al cacho, a la brisca y cosas de ese tipo, sí, ¿ya? Pero ahora, no, ahora está confinado en su casa, sí. ¿ya? ¿Qué efectos, voy a decir psicológicos, puede tener en esa persona? Bueno, la literatura frente a situaciones como esta señala, y además uno lo puede ver también directamente, eh, a todos y todas nos puede pasar, independientemente de la edad que tengamos, que una situación como esta nos genere mucho estrés, miedo, mal ánimo, irritabilidad. Todas esas son sensaciones que podemos tener en una situación como esta, ¿ya? Más jóvenes o menos jóvenes. De hecho, yo la otra vez hablaba con alguien y decía, yo creo que los que tienen hijos adolescentes son los que están más complicados, porque eso sí que no soportan quedarse en la casa. Muchas personas mayores ya están mucho más en la casa que en otros momentos de su vida, pero eso no significa que la situación no estrese, no moleste, no genere incertidumbre, irritabilidad, miedo, etc. Ahora, aquí esta pandemia tiene una dosis de incertidumbre muy alta. No sabemos bien a ciencia cierta qué va a pasar, cuánto va a durar, cuánto tiempo más voy a tener que estar encerrado. Yo, si soy adulto mayor, en realidad soy de más riesgo, por lo tanto me iré a enfermar, y si me enfermo me irán a atender, me voy a salvar, quién me va a poder ayudar en estas circunstancias o acompañar, etcétera. Si soy un adulto mayor que vive solo o sola, también la situación puede ser aún más compleja. ¿Quién me ayuda a abastecerme con no sé, los alimentos, los medicamentos, etcétera? ¿Ya? Es decir, es obviamente una buena posibilidad que esto sea un gatillante de estrés y de malestar para muchas personas, ¿ya? Tarde o temprano, porque además es distinto estar confinado un mes, 3 meses, 4, y además que no sabes hasta cuándo esto va a seguir así, ¿ya? Entonces, eso es lo primero que puede pasar, obviamente. ¿Qué podemos hacer frente a eso? Yo creo que aquí hay dos niveles distintos, para las personas mayores y para todos en general. Lo primero es que tenemos que asumir y aceptar, y en eso las personas mayores nos llevan ventaja, en poder aceptar ciertas cosas, y esto es incierto, que hay una buena cuota de esto que no controlamos personalmente nosotros, ¿ya? No sabemos si el virus está saliendo de mi casa o no está saliendo de mi casa. Hay incertidumbre, la información cambia constantemente, y porque cada vez se va aprendiendo algo más respecto de este virus, ¿no? Esa es una pata del asunto, poder asumir y aceptar que esta cuestión llegó, nos guste o no, no nos gusta obviamente, llegó, se instaló, y hay muchas más cosas que no sabemos de las que sí sabemos. Y lo segundo es que, reconociendo lo que sí sabemos, sentir que tomamos medidas donde sí podemos actuar. Y eso yo creo que está cada vez más claro, es decir, el tema del cuidado mío y de otros forma parte de lo que sí podemos hacer. Hasta donde sabemos, el cuidarnos, mantener la distancia física, yo creo que el distanciamiento social es un mal término, ¿ya? Porque no tiene por qué ser social. Nosotros estamos conversando ahora, tú estás en Talca, yo estoy en Santiago. Eso no es distanciamiento social, es distanciamiento físico, ¿ya? Y yo creo que asumir que este distanciamiento físico, además del lavado de manos y todo ese tipo de cuidados, son fundamentales, nos permite sentir que estamos haciendo algo, que de verdad estamos haciendo. Mantenernos en nuestra casa todo lo que podamos y hacer todo lo que está en nuestras manos para conectarnos emocional y socialmente con el resto.
Y si no soy bueno para la tecnología y no tengo WhatsApp, no tengo cámara, por teléfono, el sencillo teléfono fijo puede ayudar tanto, ¿ya? Como los dispositivos de ahora. Y para una persona mayor, a veces hablar por teléfono horas puede ser igual de enriquecedor que para nosotros hablar por WhatsApp o por cámara, porque están acostumbrados a una tecnología distinta. Entonces, mantenernos en contacto social, llamar a nuestros viejos, proponernos llamarlos para conversar, y no solamente para controlar si se están cuidando, si se está portando bien la mamá o el papá, sino que para hablar, para echarnos un chiste, una talla, cuéntame la última copucha, para distendernos un poco, hacer vida social grata, y al mismo tiempo los adultos mayores hacer lo mismo, tomar la iniciativa, llamar a su gente, llamar a sus amistades y mantenerse vinculados todo lo que puedan, forma parte de lo que podemos hacer. Establecer rutinas sanas de alimentación, de actividad física, está lleno, pero lleno de tutoriales y formas de aprender a hacer ejercicio en la casa, en medio metro cuadrado, podéis por último levantar el brazo, o sea, hay un montón de cosas que podemos hacer. Dosificar las noticias, no instalarse el día entero a escuchar noticias, esa cuestión le mata la psique a cualquiera. ¿Sí? Veamos en la mañana o en la noche qué ha pasado, porque además se repiten mucho en el día, porque hay que llenar la agenda, hay que llenar la agenda del día. Es meter el dedo en la herida todo el día. Entonces, no, en vez de eso, escuchar música, ver una buena película en la tele, conversar con una amiga por teléfono con la que no hablo hace tiempo para saber cómo está, y dosificar las noticias, y no solo dosificar las noticias, también saber elegir información que sea más confiable. Porque aquí hay mucha opinología mezclada con datos. Yo hago un llamado a los medios de comunicación que sean bien delicados en eso, de cómo entregan la información. Es distinto lo que alguien opina de alguien que trae datos, ¿ya? Y cierta experticia respecto de un tema. Es cierto. Por lo que has estado diciendo, Daniela, los aspectos sociales, la interacción con otros de la misma edad, más jóvenes, para los adultos mayores, es un aspecto muy importante. Sí. El no quedarse, porque por allí escuché, por allí supe, que los adultos mayores, más mayores en realidad, estoy pensando 80 para arriba, tienden a quedarse, primero, ya no salen a la calle, se quedan primero en su casa. Lógico. Después finalmente se quedan en la pieza. Sí. ¿Ya? Sí. Entonces van perdiendo estas relaciones de las que tú hablas. ¿Cuánto el cuidar esas relaciones lo puede colaborar al autocuidado? Y también el que otros le ayuden a mantener la actividad social, si es que por propia iniciativa no ocurre. Sí. Somos seres gregarios, somos una especie gregaria, necesitamos estar con otros, ¿ya? No somos como los leones en la selva que salen a cazar solo no sé cuánto rato hasta que vuelven a la manada nomás. Estamos con otros, vivimos con otros, nos constituimos como personas socialmente, ¿ya? Hay diferencias entre cada uno de nosotros, por cierto. Yo creo que la forma en que vemos la vejez, de la que yo hablaba antes, desgraciadamente impide muchas veces que las personas mayores se mantengan más socialmente integradas. Las tendemos a marginar con más frecuencia de lo que, digamos, si nos diéramos cuenta de lo que hacemos, probablemente no lo haríamos. ¿Ya? Es una cuestión que no nos damos cuenta, que marginamos, que no consideramos, que no escuchamos, que no pescamos al viejo finalmente, porque total ni entiende bien de lo que estamos hablando. Le damos poca oportunidad y tendemos a desvalorizarlo sin haberlo escuchado. Yo he tenido experiencias, Iván, súper lindas con mis estudiantes en la universidad. Yo doy un curso de envejecimiento y vejez para los estudiantes que quieran tomarlo. Y una de las actividades más importantes de ese curso es que les propongo que desarrollen un tema como a investigar, pero que implique entrevistar a personas mayores. El tema que quieran, pero que tengan que entrevistar directamente a personas mayores. Y la experiencia de los chiquillos es preciosa. Porque me dicen, profe, yo no tenía idea que esa señora que vive en la esquina de mi casa, que yo la miraba como una abuelita sin gusto a nada, es una persona que tiene un mundo de historias para contar. Súper interesante. Y llegan felices los chiquillos. Y no me cabe la menor duda que esas personas mayores tienen una experiencia grata cuando son escuchadas y se sorprenden mutuamente. No nos damos esa oportunidad. No lo hacemos.
le chantamos el rótulo de viejo, que ¿qué me va a decir, no? De retrógrado, me va a decir pura cuestiones anticuadas, no me va a entender, cuando hay 20.000 temas de los que se puede conversar. Y mis estudiantes, que son chicos de 22, 23 años, llegan súper interesados con la aproximación que han podido tener a la vejez y conocer un montón de características que no tenían idea que podían observar en una persona mayor. Entonces, yo creo que en la medida que vayamos cambiando un poquito el imaginario de la vejez, vamos a ir favoreciendo más relaciones entre las personas mayores con personas más jóvenes también. Experiencia como la de mis alumnos, cómo los medios de comunicación muestran a la vejez. Si solo muestran al viejito, además que le dicen abuelito a todos, esa es otra cuestión. Muchas personas mayores no son abuelos o abuelas, cada vez van a haber menos, porque la gente está teniendo menos hijos. Y por último, los que son abuelos y abuelas, no todos ese es el rol que más los identifica. Algunos se sienten felices con que los digan así, y a otros eso no les acomoda. Daniela, estamos llegando al final de esta conversación, de esta grata conversación e interesante. Quiero agradecerte el hecho que haya aceptado poder conversar con nosotros en Más Conocimiento, en el contexto de la mesa de trabajo de envejecimiento de la red de universidades estatales. ¿Ya? Muchas gracias. Gracias a ti, Iván, encantada, fue un gusto. Estimados telespectadores, hemos conversado con la doctora Daniela Tumala, profesora asociada e investigadora de la Universidad de Chile. Ella ha hablado sobre el envejecimiento y los aspectos psicológicos en los adultos mayores. Hemos abarcado una serie de conceptos, todos los cuales de mayor interés. Gracias a ustedes por estar con nosotros y nos vemos en una próxima oportunidad.